El mensaje de hoy está orientado a la iglesia como un todo en Cristo, la iglesia como un todo en Cristo como la cabeza, como el que gobierna este cuerpo, como el que gobierna, ¿no es cierto?, este pueblo, como el que gobierna lo único que va a trascender a la eternidad con Dios. Porque también van a haber almas que van a trascender a la eternidad, pero sin Dios. Y este mundo, este universo, todas las cosas que en él hay van a ser desechas. Todo va a ser desecho. Todo lo material va a ser desecho. Y vamos a ver dos pasajes, hermano. Quizás como no es habitual, el mensaje va a ser breve en tiempo. Pero yo le ruego que ponga mucha atención en el pasaje mismo, porque es muy profundo. Y hay cosas que realmente no necesitan mucho tiempo, muchas palabras para explicar, y este es el caso. La iglesia como un todo en Cristo. Así lo vamos a titular este mensaje. Y vamos a ver unos versículos cortitos, dos pasajes que dan forma a esta idea. Primero, quiero llevarlos a Mateo 1:21, un versículo clave. Es solamente un versículo. Ahí está el ángel hablándole a José en sueños. ¿Y de qué le está hablando? Le está hablando de, ¿usted sabe de qué? El relato de Navidad. Bien, vamos a Mateo entonces 1:21. En esta conversación que José tiene con el ángel, o el ángel con José, fíjese lo que dice el 1:21. Hablando de María, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es solamente un versículo, pero cuánta información, es tremenda toda la información que arroja este versículo. Lo primero, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Es parte de su pueblo? No escuché ni un amén. Yo me preocupa, pero bueno, sigo. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. No va a salvar ni a los bomberos, ni a los paramédicos, ni a los carabineros, ni a los militares. No. Son distintas organizaciones humanas esas, creadas con un propósito para el bien de la humanidad. Pero, como todo lo creado por el ser humano, son cosas temporales. La iglesia fue establecida por Cristo. Y en el mismo Mateo, usted puede ir al capítulo 16, verso 16 en adelante, en la confesión de Pedro, donde Jesús dice, edificaré mi iglesia. Está hablando Jesús. No está hablando cualquiera. Está hablando Dios hecho hombre. Hasta donde entendemos que Jesús es Dios hecho un hombre. Que Dios estaba desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Que como dice Pablo por allá en Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y hablando de Cristo, hasta donde tomamos conciencia de que Jesús no es un de igual a igual. Hasta donde tomamos conciencia o llevamos tanto tiempo escuchando el nombre Jesús que ya lo familiarizamos con un amigo, con un compadrito, con un coleguita, con un vecino. Entendemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando aquí dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados, está diciendo dos cosas. Primero, que Él no promete ni asegura salvar a nada más que a su pueblo. ¿Usted es parte de ese pueblo? Amén, bien, ahí escuché a algunos, bien. Porque si usted no es parte de ese pueblo, no hay ninguna promesa de salvación. ¿Y de qué nos va a salvar? No, nos va a salvar porque hay muchas prédicas en el nombre de Dios. Nos va a salvar de la miseria, de la pobreza, nos va a salvar de qué, del hambre.
O como dirían los estudiantes, nos va a salvar de repetir. ¿De qué nos va a salvar? Ahí está la segunda parte, de nuestros pecados, de lo único que nosotros no podemos salvarnos, por nosotros mismos. Él vino a resolver el problema que no tenía solución humana. Hay otros problemas en el mundo complejos, pero son temporales, no trascienden. Y la mayoría de los problemas en este mundo son posibles de resolver por los mismos seres humanos. La mayoría. Claro, van a dedicar tiempo, van a necesitar esfuerzo. Y bueno, hay muchos alérgicos a la paciencia, al trabajo, a la perseverancia, etc. Entonces, claro, son problemas sin solución, pero eso va en la persona. La gran mayoría de problemas en este mundo tienen solución humana, pero no así. No así. Y para Cristo, resolver el problema del pecado tampoco fue una solución así. Tampoco fue rápido. Fue un proceso lento y doloroso, muy doloroso. Un proceso con mucha paciencia, con mucho amor, infinita misericordia, gracia divina, etc. Fue un proceso. Entonces, hermano, primero, Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados. A este pueblo, el mismo Jesús, capítulo 16, lo llama iglesia. Fíjese cómo va la secuencia. Aquí prometiendo que va a salvar a su pueblo. En Mateo prometiendo que va a edificar su iglesia. Y, por ejemplo, en Hechos, capítulo 20, Hechos capítulo 20, y vamos a ver un versículo también aquí. Hechos capítulo 20, versículo 28. Podríamos agregar los anteriores y posteriores, pero como yo prometí, voy a ser muy objetivo en este mensaje. La iglesia es un todo en Cristo. Hechos 20, 28 dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esfuércense en que la iglesia prospere, crezca, madure, trabajen, y da incluso un motivo, sin tener por qué dar una explicación. Él da una explicación, un motivo. Él como apóstol, con toda autoridad, hablando de parte de Dios, él pudo haber dicho, hagan eso nomás. Pero no. Él agrega, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Por qué es importante, hermano, lo que le encargó Pablo a los que estaban dirigiendo la iglesia en el primer siglo? Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Porque siempre van a haber charlatanes, engañadores, mentirosos, farsantes, que van a tomar el nombre de Dios en vano. Siempre. Y los únicos que están en este mundo para defender la palabra y para realmente llevar a una persona a la salvación en Cristo es la iglesia. No hay ni corporación, ni fundación, ni institución aparte de la iglesia. Solo la iglesia. Y fíjense que Jesús compró la iglesia con su propia vida. Dice aquí el versículo 28, terminando, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, por su propia vida. Él dio su vida por la iglesia. Nuestra salvación como pueblo de Dios, para los que hemos aceptado a Cristo como el soberano de nuestra vida, no como alguien que vamos a tomar en cuenta nomás. Ya, mira, voy a considerarlo. ¿Ah? Porque así son los seres humanos. Saben que tienen que hacer algo. Le ordenan, está en la ley. Pero la naturaleza humana, voy a considerarlo. Bueno, si nosotros las palabras del Señor Jesús solo las consideramos, estamos con un pie adentro y un pie afuera de la salvación.
Porque Jesús no consideró morir en la cruz para salvar la iglesia. Él murió en la cruz para salvar la iglesia. Y los que un día Él va a venir a buscar para llevarlos con Él, no son los que lo consideraron en algunas cosas, sino los que le entregaron su vida. Los que voluntariamente pusieron su voluntad en las manos de Dios. Tú, Señor, sabes lo que es mejor. Guíame. Pero ¿qué vemos? La gran mayoría de la humanidad pensando que hace las cosas mejor que Dios. Y cada vez más caos, cada vez vemos una sociedad más hacia la baja. Más en decadencia, más en decadencia. Y lo único que se ha mantenido a través de los siglos, en valores, en rectitud, en todo lo que son cosas éticas, morales, es un grupo que se llama la iglesia. No por sí mismos, no por sí mismos, no. Sino porque han entregado su vida, su voluntad, su corazón en las manos de Dios. Pero ese proceso que suena tan bonito y rápido, es un proceso doloroso. Porque para que nazca el hombre nuevo, tiene que morir el viejo, dice la palabra. Tenemos que destruir lo pasado para crear lo nuevo en Dios. Si no estamos dispuestos a pagar el precio de dejar atrás lo antiguo, lo nuevo va a ser solamente una promesa, pero no una realidad. Ponga mucha atención, mucha conciencia en la diferencia entre lo que es una promesa y lo que es una realidad. La vida eterna es una promesa de Dios. Es una promesa. Nadie todavía ha ido al cielo. Nadie está en el cielo. Estamos con todo el corazón, los que decimos que somos pueblo de Dios, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para un día estar ahí, para alcanzar esa promesa, para que eso sea real. Pero si no estamos haciendo todo lo necesario, no podemos esperar que esa promesa se haga realidad. Necesitamos entender eso. Y bueno, podríamos leer un tercer versículo cortito, Hebreos 5:8, para entrar a los pasajes que tengo preparados para ustedes. Son solamente dos. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y está Hebreos 5, 8. Fíjese, hablando del Señor Jesús, hablando de este proceso doloroso que Él tuvo que pasar para que llegáramos a ser un pueblo salvo a través de Él. Dice, y aunque era hijo, hablando como hijo divino, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. A través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Queremos ser discípulos del Señor, pero no sufrir en el proceso. Es imposible. El que no está dispuesto a sufrir, no está dispuesto a alcanzar la promesa. Porque ahí me podría ir a muchos pasajes que la palabra revela que es necesario que a través de muchas aflicciones lleguemos un día a estar con Dios. Eso lo dice la palabra. Y Jesús mismo lo advierte mucho, habla mucho en el Evangelio, en los Evangelios, Él declara muchas veces esto. Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el que está un poco seco? ¿Qué harán con las ramas? Bienaventurados cuando los maldigan, bienaventurados cuando los blasfemen, cuando calumnian de ustedes mintiendo, porque su galardón es grande en los cielos. Vamos a sufrir, pero de momento en Chile la persecución cristiana es un chiste. Así lo digo y así lo sostengo. Cuando veo a través de internet y noticias internacionales que en otros lugares a los cristianos los persiguen literalmente, los encarcelan y los matan, los decapitan, no, realmente aquí la persecución es un chiste. Entonces,
De verdad, hermanos, somos uno de los más privilegiados que está pisando sobre esta tierra para llegar al cielo. Tenemos la facilidad tan grande de ser cristianos, de perseverar en este tremendo camino en el que están perseverando otros con tremendos problemas, dolores y mucha obstrucción religiosa. Porque hay mucho ataque contra el cristianismo en el mundo, hermano. Mucho. Pero Cristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Y nosotros decimos que Él es nuestro Señor, que somos discípulos de Él. Entonces tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A seguir su ejemplo. El mismo Pedro dice, Él nos dejó pisada para poder ir atrás de Él. Y dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús aquí lo dice, literal. No hay que interpretar nada, hermano. Jesús va a salvar a todos los que le obedecen. Amén. ¿Es obediente usted a Dios? ¿O es desobediente a Dios? Esa es una respuesta que va a tener que dar usted. Lo más probable es que en muchas o algunas cosas estamos siendo deficientes. Estamos fallando a Dios. Eso no es ser desobediente. Aclaremos. Ser desobediente a Dios significa no tomar en cuenta a Dios nuestros caminos, que no nos interese hacer su voluntad, no buscarlo, ni esforzarnos en ello. Mientras usted se esté esforzando de verdad, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo lo que esté a su alcance, hermano, en hacer la voluntad de Dios, usted está siendo obediente, según la Escritura. Y usted se está perfeccionando a través de la imagen de Cristo por el Santo Espíritu que está en usted. Es un tema de perseverancia. Cuando perseveramos, estamos siendo lo que Dios quiere que seamos. Pero tenemos el dicho de tirar la toalla, de rendirnos, de retractarnos y otras palabras más bonitas, elocuentes, que al final significan no seguir perseverando en Cristo. Ahí está el problema. Si usted dejó de perseverar en Cristo, ya no está calificando para ser salvo, según lo que Cristo mismo dice a través de su discípulo aquí en Hebreo. Lo está diciendo Dios. También no es mentira de que podríamos caer en ese error que cayeron los judíos, porque eran personas de carne y hueso como nosotros. Podríamos caer en el error, ¿no es cierto?, de solamente estar viviendo esto como una linda actividad, como una costumbre, como algo social. No lo digo porque se me ocurre, lo digo porque lo he visto, no aquí, pero en más de 30 años he visto de todo, hermano, realmente. Cosas que me han desanimado y cosas que me han animado. Obviamente las que me han desanimado, a la basura. Uno elige qué lo afecta. Uno elige qué lo afecta, hermano. Y a mí lo que me va a afectar son los hermanos que yo veo esforzándose en la gracia. A mí lo que me va a afectar es Cristo. No los malos ejemplos, porque desanima mucho. Eso, basura. Yo sé que para ellos no hay promesas, tengo que tener misericordia, lástima, pena por ellos. Más claro imposible. Podríamos caer entonces, les decía yo, en el error de vivir esto como una costumbre, una tradición, como algo social incluso. Pero nosotros sabemos que en el extremo de todo, Cristo lo demanda, no yo. Usted lo puede buscar en su Biblia, lo va a encontrar al tiro. Cristo nos demanda que si es necesario morir por Él, tenemos que hacerlo. Si es necesario morir por Él, tenemos que hacerlo. ¿Entendemos eso? De repente, pesa más la frazada, hermano, que venir a servir al Señor por el que vamos a estar dispuestos a morir. No sé, es contradictorio. Es válido estar cansado, pero usted cansado va igual nomás, hace de todo. Lo digo por mí. Yo he tenido que ir a trabajar cansado, he tenido que ir a una hora médica cansado, he tenido que cumplir un compromiso cansado. Y cuando llega la hora del Señor, no, estoy cansado. Él entiende.
Sí, pues, claro que entiende. Entiende que no estás haciendo lo que debes para ser salvo, porque Él lo declara. Hermano, y esto es una pregunta personal para cada uno de nosotros. Si entran ahí unos personajes malos de la cabeza armados a matarnos, y dicen, a ver, ¿quién es cristiano para matarlo? Que quede de pie. ¿Va a haber espacio en el suelo? Porque a veces hasta lavar la ropa es más importante, hermano. Necesitamos ser la iglesia que el Señor compró con su sangre, por la que Él murió en la cruz. Si no somos esa iglesia, pucha, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Y yo sé que aquí está el corazón de hermanos que busca ser esa iglesia. Busca ser esa iglesia. ¿Vamos a llegar a ser una iglesia sin deficiencia, sin problema? No, imposible. Porque vamos a resolver las que tenemos y van a salir nuevas. Porque siempre uno aspira más. Entonces ya cuando cubre las necesidades, las deficiencias, después se le ocurre otras cosas, nuevos desafíos y siempre va a ser mejor. Pero ese proceso la Biblia lo llama perfeccionamiento. Y la Biblia, la palabra nos llama a ser perfectos. Nos llama a ser perfectos. Y ser perfecto no significa infalible. Usted búsquelo en el diccionario. Y ser perfecto, usted busca la RAE, diccionario de la RAE, y ahí está. Es lo mejor que usted puede ser. Pero de repente tanta ignorancia en esta palabra que echa a perder lo que es la obra de Cristo, el cristianismo. Dios nos dice, sean perfectos. Y tantas veces personas que de repente me decepcionan dicen, es imposible que seamos perfectos. Y a veces predicando, a veces dirigiendo un estudio con la Biblia en la mano. Y yo digo, primero hay que prepararse. Porque si no entendemos el español, menos la Biblia. Ser perfecto, hermano, que no se le olvide nunca. Y usted verifíquelo. Toma un diccionario, el Google, lo que quiera. Ser perfecto en el contexto bíblico, en la RAE, en la lengua nativa nuestra, la lengua madre, es ser lo mejor que podemos. Y ahí viene un tremendo desafío, ser lo mejor que podemos. ¿Estamos siendo lo mejor que podemos? ¿O estamos dando un poquito? ¿O la mitad? Pero al jefe, sobre todo cuando nos está mirando, lo mejor de lo mejor. ¿Ah? Y llega a salir humo de los neumáticos cuando hay roja, pero está un carabinero. Si no, era amarilla. O sea, servimos al ojo. Entonces, si servimos al ojo, ¿a dónde no llega el ojo de Dios? Dios está mirando para allá, entonces no está mirando para acá. ¿Cómo entendemos la omnipotencia y omnipresencia de Dios? ¿Cómo lo entendemos? Él tiene la capacidad de estar pendiente de cada uno de nosotros en cualquier parte, hermano. Entonces, son cosas para reflexionar. ¿Estamos siendo perfectos o no? Si meditando en este momento en el corazón decimos, no, realmente estoy dando re poco. O realmente estoy dando una parte de lo que podría dar para el Señor. Eso es un desafío, hermano. Eso es un desafío en su vida. ¿Para qué? Para darlo todo. Trabaje en darlo todo, porque el Señor lo dio todo. Porque ¿qué pasa con el cuerpo cuando está muerto? No tiene el espíritu, dice. ¿Verdad? Como la fe sin obras. Cuando celebramos la cena, tomamos el pan que representa ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero además el Señor encargó que lo recordáramos con el fruto de la vid que representa su vida. Porque la sangre representa la vida. Si solamente fuéramos el pan, seríamos un cuerpo sin vida. Cristo se encargó de que fuéramos un cuerpo con vida. Entonces, recordamos y confirmamos que somos el pueblo de Dios
porque somos el cuerpo de Cristo que tiene vida. Y aquí empieza el mensaje. Y vamos a ir, hermanos, a Efesios 5:21. Está poquito antes del libro de Hebreo en el que estábamos. Efesios 5:21. Y vamos a ver Romanos 12 del 1 al 5. Y se acaba el mensaje, hermano. Porque es una idea muy, muy específica con la que quiero concluir, hermanos. Efesios 5:21 al 27 vamos a leer. Y la palabra del Señor dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y da un ejemplo en el matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué dice eso? De que Cristo se hace responsable de su iglesia, así como el marido se hace responsable de su esposa. Y dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjese, Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es el Salvador de Él, de ese cuerpo, de ese pueblo, de esa iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también lo estén las casadas a sus propios maridos en todo. Y ahora le habla a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Pero cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta un 50%, un 70%, un 80%. ¿Qué dice aquí? Y se entregó a sí mismo por ella. Murió por ella. O sea, el marido tiene la autoridad. El marido, si es necesario, tiene que morir por su esposa. A ese nivel Dios le ordena al marido amar a la esposa. No es gratis. No es gratis en la cabeza. No es gratis en la cabeza en el matrimonio. Es estar dispuesto a morir por la esposa. Y eso tiene que ser un ejemplo en el día a día. O sea, si estoy dispuesto a morir por ella, entonces estoy dispuesto a hacer muchas cosas, pues. ¿No es cierto? Como cuando decía yo el ejemplo de antes. Si cuando llegan aquí, por ejemplo, unas personas medias trastornadas de la cabeza con armas y preguntan quiénes son cristianos, bueno, obviamente van a quedar de pie los que vivieron de acuerdo a ese principio. Pero los que no van a ser los primeros que van a hacer alfombra humana y los primeros. Y dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Y larga la frase. Y no hay ninguna palabra de más. Fíjese, Cristo murió por su iglesia para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. Gloriosa, hermano. Que no tuviera ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Y si nos sorprendemos es porque se nos había olvidado. Eso es la iglesia. La iglesia es aquel grupo de personas por el que Cristo murió para que estuviera en calidad de perfecto delante de Él. Pero dijo antes de esto: las casadas estén sujetas a sus maridos como la iglesia al Señor. Y aquí en la iglesia, todos son la iglesia, los que son discípulos, los que alguna vez aceptaron a Cristo como el soberano de su existencia en las aguas bautismales, ¿no es cierto? Todos los que dieron ese paso son iglesia. Aquí ya da lo mismo hombre o mujer, tenemos que someternos a la cabeza. Nosotros somos cuerpo espiritual, dirigido, gobernado, protegido, porque la cabeza no hace nada
que pueda dañar el cuerpo. Nada, al contrario, lo cuida, ¿no es cierto? Dice aquí versículo 29, nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida su iglesia. ¿Cómo no querer ser parte de la iglesia, hermano? Y uno con tristeza a veces escucha, y yo muy de cerca, pero muy de cerca. No, si yo estoy bien en la casa, así que igual oro y canto a Dios. Fuera de la cobertura, po. Estás fuera de la cobertura. Cristo está cuidando a su cuerpo. Pero nosotros tenemos que estar en el cuerpo para estar siendo cuidados y sustentados por Cristo. Si no estamos en el cuerpo, nosotros mismos nos excluimos de esta tremenda bendición, de ser sustentados y cuidados. Y estoy hablando de los que voluntariamente no se congregan, por ejemplo, como dice Hebreos 10:26. Los que voluntariamente pecan, los que voluntariamente desertan, los que no tienen ninguna intención de perseverar ni esforzarse, pero afirman por ahí y por allá que son cristianos. No, si yo soy cristiano. Cristiano sin iglesia. Es como un pez sin mar. Es como un árbol sin tierra, por hermano. Bueno, vamos a rematar con este versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Hermano, cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Unos y otros. Fíjese en esto. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Unos de otros somos miembros. ¿Qué hacen los miembros de un cuerpo? Unos y otros trabajan, interactúan en conjunto para el bien de todos. Para el bien de todos. Yo les voy a dejar de tarea, para dejar el mensaje hasta aquí, para que retengamos esto que he dicho, les voy a dejar de tarea lo que dice Romanos, capítulo 12. Les dejo de tarea meditar en los primeros 5 versículos, hermanos. Medite en estos 5 versículos. Habla de muchas cosas. La conclusión, hermano. Aquí viene la conclusión. Yo con algunos hermanos tuve oportunidad de llenar una encuesta. Es una encuesta anónima. No tiene nombre. Tampoco voy a hacer un estudio de la letra. Me importa lo que cada uno expresó. La pregunta es, ¿qué le gustaría que mejorara en la congregación? Que es lo mismo que decir la iglesia local. ¿Qué le gustaría que mejorara en la congregación? Si usted es una de las personas que escribió aquí, usted sabe lo que escribió. Si alguien no alcanzó a escribir, piense en este momento en su corazón, ¿qué le gustaría que mejorara en la congregación? Piénselo en su corazón. Me gustaría que esto fuera mejor, que esto anduviera mejor. Pero al mismo tiempo, tiene que pensar, ¿cómo yo voy a aportar a que eso sea una realidad? Porque demandar no cuesta nada. Quiero que pinten, pero yo no quiero pintar. Un ejemplo. Quiero que cambien este suelo, está feo. Ya, nos vamos a juntar a cambiar la cerámica. Estoy ocupado. El que no recoge conmigo, dice el Señor, desparrama. El que no está conmigo está en mi contra. Esa es una idea básica de ser discípulo de Cristo. Si no queremos ser parte de la solución de un problema en la congregación,
Si no estamos dispuestos a ser parte de la solución, somos parte del problema, hermano. Somos parte del problema. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a amar la iglesia como Él nos amó a nosotros, para que tengamos ese mismo espíritu de Cristo, que Él se entregó a sí mismo por la iglesia para presentársela perfecta. Nosotros tenemos que tener ese mismo amor. Cada uno de nosotros, siendo miembros de este cuerpo, tiene que hacer lo que esté a su alcance para que el cuerpo sea funcional, para que el cuerpo ande bien. Pero es necesario enfocarnos en eso, hermano. Tenemos muchos distractores en el mundo. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos un montón de cosas, hermano. Busque primeramente el reino de los cielos. Todo lo demás será por añadidura. Y si no empezamos por el reino de los cielos, siempre vamos a tener otra cosa que estar haciendo, en que estar pensando, postergando el reino. Amemos a Dios, quizás no vamos a llegar a amarlo como Él nos amó a nosotros, pero Él sabe cuándo estamos o no haciendo el esfuerzo. Amén.